A reading Lectura del libro del Apocalipsis. I, John, Yo, saw Juan, new heavens and vi a new un earth. cielo nuevo y una tierra For the nueva, heavens and porque the el earth primer passed cielo y la away, primera tierra han and the sea pasado, was no y el longer. mar ya no I existe. also saw a new Y vi la Jerusalem, ciudad the santa, holy city, la nueva coming down Jerusalén, out of heaven que from God, descendía del cielo enviada por as a Dios, bride prepared for her arreglada husband. como una novia que se I heard a adorna loud para su voice esposo. from the Y throne escuché una saying, voz potente que decía desde el "This is trono: God's dwelling among Esta men. es la morada de He Dios shall con los dwell with hombres. them, and peace will Acampará be with entre them. ellos. And he Ellos shall serán be su their pueblo, God, y and they Dios shall estará worship con him. ellos y será su Dios. He shall wipe every tear Enjugará from las their eyes. lágrimas de sus ojos. There shall be no more death, Ya no habrá nor mourning, muerte, ni nor luto, crying out, ni or llanto, ni pain. dolor, For the former world porque el primer has mundo ha passed away. pasado. The one who sat on the Y el que throne said, estaba sentado en el trono I make dijo: all things new. Todo lo hago nuevo. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Blessed may you be, O Lord, Vengan, aclamemos al Señor. God of Israel. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, Lord, our great aclamándolo con cantos, and glory porque el Señor es un Dios grande, is yours. soberano de todos los dioses. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Yours, O Lord, is Son suyas las cumbres you are exalted as de los montes. riches Suyo es el mar, porque Él lo hizo. over all, La tierra firme and our power and might que modelaron sus manos. and strength to all. Mi alma se consume y anhela al Señor. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. It was winter in the time En aquel tiempo se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos rodeándolo le preguntaban, ¿hasta cuándo no vas a tener en suspenso? If you are really the Si Messiah, tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesus answered, Jesús les respondió, I did tell you, se lo he dicho but you do not believe. y no creen. The works I do in my Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí, pero ustedes no creen, porque no son ovejas mías. my sheep hear my Mis ovejas escuchan mi voz I know them y and yo las conozco y ellas me I siguen, give them eternal life. y yo les doy la vida eterna. Perish. No perecerán para No one siempre, shall snatch y them. nadie las arrebatará de mi mano. Father is greater than Mi all, Padre que me las ha dado supera a todos, and there is no y nadie puede arrebatarlas de la mano de mi Padre. Father and I are Yo y el Padre somos uno. Verbum Domini. The book of Revelation tells us El libro del Apocalipsis nos dice que el Cordero sentado en el trono new will make all things renovará todas las cosas. is Jesus. Y ese Cordero es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Today is the feast of El día de hoy es la fiesta de la dedicación de la Basílica de San Francisco de Asís, en Italia. and throughout the history of the Y church a lo largo de la historia de la Iglesia, los católicos se han sido muy cuidadosos en marcar el territorio donde la santidad de vida y la caridad heroica se han manifestado. Primero que nada, Tierra Santa, donde el Señor Jesús nació, caminó y santificó la tierra con sus pasos. Predicó las buenas nuevas, consoló a los pobres y a los sufrientes, sanó a los enfermos, expulsó demonios, también donde él invitó a sus primeros apóstoles y discípulos a que lo sigan en su forma de vida. La tierra donde derramó su preciosísima sangre en su pasión y muerte, y 3 días después, como lo prometió, fue resucitado de entre los muertos. You can imagine Se pueden imaginar estos lugares donde el Señor Jesús, donde su nacimiento, donde su vida pública, su muerte y su resurrección sucedieron, fueron sostenidos como las reliquias más preciosas en toda la historia humana, pues Dios mismo caminó sobre la faz de la tierra. Dios Hijo descendió a la tierra y bendijo la tierra. Por eso le llamamos Tierra Santa. El Papa San Pablo VI llamaría a la Tierra Santa el quinto evangelio, la tierra que habla. Incluso su geografía, la tierra misma, habla un idioma. 2000 years after the incarnation, 2000 años passion, death, and después de la encarnación, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, los cristianos siguen venerando lugares donde las personas santas han vivido, no solamente donde han vivido, sino donde sus vidas de alguna forma han reflejado la vida de Jesús y cómo la vida de Jesús se manifestó en la forma en que vivieron sus vidas, faith, hope, and charity. con fe, esperanza y caridad heroicas. Muchos cristianos, muchos peregrinos que viajan a Tierra Santa para visitar estos lugares,
donde el Señor Jesús derramó su sangre para nuestra salvación y resucitó victorioso de entre los muertos, también visitan lugares donde los discípulos del Señor Jesús buscaron vivir sus propias in vidas conformity to the life of Christ. en imitación de la vida de Cristo. Así, Italia One of these se ha convertido en uno de estos lugares sacros, one of these sacred places uno de estos lugares donde la gente busca y experimenta la paz de Cristo it's resucitado. not so much Saint No Francis, es tanto but San the Lord, Francisco, sino el Señor and what the Lord did y lo in que the el life of Señor Saint hizo en Francis, la and vida de how San Francisco the life of y Jesus was cómo la lived vida de in Jesús Saint fue Francis vivida that en sanctified the San land of Francisco, Assisi que and santificó makes la it a tierra de land of Asís, peace. que la hace la tierra de la Continues paz. to bless pilgrims who Y seek continúa bendiciendo a los give peregrinos que evidence buscan of an obtener experience un of vistazo de Saint Francis' de life. experimentar algo de la vida de San This Francisco. man who became Este voluntarily hombre poor, que chaste, se obedient hizo for the voluntariamente sake of pobre, the kingdom casto of God y to follow obediente por Christ. el reino de Dios, para seguir a Cristo. The life of the Lord Jesus La vida de has nuestro Señor been Jesús a continuous melody ha sido una melodía continua and a perfect canticle. y un cántico Perfect perfecto, canticle of un praise cántico perfecto that de continues to bring alabanza que salvation continúa to trayendo salvación a all who todo el desire mundo, to enter todos los into que this perfect desean canticle. ingresar a este The cántico Christian, perfecto. by his or her El life, cristiano, por su in vida conformity y to su the life of imitación Jesus a la vida de Christ, Jesús, can say se vuelve, another podemos musical decir, note otra nota in musical that perfect plan of divine en providence. ese plan perfecto de la Saint providencia Francis divina. is just San one note. Francisco es Think of meramente the una nota. chorus Podemos pensar en el or coro, the canticle that God willing en we el will hear cántico one day in que heaven. con la ayuda de Dios Saint escucharemos Francis algún is only día en el one cielo. single San Francisco es brief note. solo una nota. Might be a crescendo. Puede ser un crescendo. Saint Francis is a San very Francisco powerful known figure and a es man una that, figura like Saint muy Dominic grande y and many conocida, other y alguien saints que, in al the igual que church, Santo Domingo y otros santos en la iglesia, Santa Ana María Goretti, kneeled quien tuve down la at the oportunidad de, place where tuve she was de martyred de arrodillarme en el lugar donde sufrió last week, martirio en Natuno, just Italia, la semana the pasada, place y where de she tocar el shed her lugar blood donde ella derramó su sangre for Christ, por Cristo, to call out to her y would-be de assassin, Alessandro, decirle a su asesino, I want you to be Alessandro, with me in heaven. quiero que These are estés conmigo en el cielo. saints. These are Estos son heroic santos, acts of son piety actos that you heroicos and I de are caridad called a to los que follow. todos nosotros estamos llamados a seguir Maybe a you don't nuestra propia manera. nor do Quizás no I estén llamados a ser your life Santa María and Goretti blood en la misma for forma que Christ ella or entregó su Saint vida Francis y or derramó su sangre por Cristo, o tal many of the vez other no como San saints, Francisco o but Santo you Domingo o muchos yourself de in los your own demás way santos, pero ustedes mismos, are a called to su be propia manera, están llamados another a note, ser otra a very nota, important and una irreplaceable note nota muy importante e in the irreemplazable melody of en la salvation melodía de la that we'll hear salvación at the very que end. escucharemos Hopefully we're al final de los included in tiempos. those Y praise. espero que todos estemos That's incluidos en ese that's a cántico. continual struggle. Es una lucha continua el poder llegar ahí. Sometimes you may think that note may A change. veces pueden pensar Some que days you la may feel that note is going nota pretty puede well, a cambiar. A high veces note, pueden and some pensar que days esa it's nota va muy pretty bien, una low. nota alta, o a veces es una In nota our life, baja we go en through nuestras vidas. periods of Cuando pasamos por light periodos de luz in our life where we think we've en reached nuestras vidas a o plateau pensamos que hemos llegado in our life with a God, un in our life punto with one llano another. en nuestra vida con Dios, nuestra vida But con el we need the prójimo, light of pero Christ. Saint necesitamos la Francis luz de was, Cristo. Y in his own San way, in his Francisco, en manner su of propia preaching and vida, the manner in en which he su lived forma his de life, predicar, en la forma en que completely vivió su vida, enveloped with the light of God. estaba completamente Our brother rodeado de la Leo, luz one of his de early Dios. followers, El hermano witnessed Lío, uno Saint de sus Francis primeros receiving the sacred seguidores, stigmata. vio que San Francisco recibió las sagradas llagas. Francis not just San known Francisco as a no beloved solamente era saint, conocido como un we santo sing the
praises of que God cantaría las alabanzas a Dios y que glorificaba a Dios en We've su seen that creación, Francis sino que himself San bore the Francisco sacred mismo wounds of llevó Jesus las Christ on his body. llagas sagradas de Cristo en su propio cuerpo, las llagas. You can't get any more closer Uno no puede inside the acercarse ground más than aquí actually sobre la bearing the tierra wounds of que Jesus. cuando uno lleva las llagas de And he would Jesús. say that in his Y life él he solía prayed for decir two things. que en su vida él solía rezar por dos He said that cosas. he would pray for Él decía que solía rezar that insofar as pidiendo God would que allow it en and la permit medida it, en que el Señor lo that he permitiera, would experience que él in his body experimentara en su the cuerpo same suffering el mismo that our Lord sufrimiento himself que suffered. nuestro Señor mismo sufrió. That was his first prayer. Esa era The su second primera prayer oración. is Su segunda equally powerful oración but sustains es the first. igualmente poderosa, pero sostiene la The second segunda. prayer was, Su segunda if oración this would era, happen, si esto that the sucede, Lord would give me que el Señor me conceda a mí, Francisco, el mismo he had on the amor cross que Él tuvo en la cruz each and every soul that would be por saved. cada alma que sea It's salvada. important that the two be ¿Por qué es together. importante esto? Que las dos vayan de la mano, el The sufrimiento love that y el amor que soportó el sufrimiento, because love porque el amor is what allowed Jesus es lo que permitió enabled a Jesus to Jesús keep y carrying facultó a the Jesús cross. Love for you seguir and cargando me la cruz. Amor hacia mí y amor hacia ustedes. is what continues Y el amor es lo que love of Christ continúa is what continues atrayendo, el amor de Cristo es one lo que of us continúa llamando a cada uno de nosotros hacia el corazón de Cristo. again. Saint Francis, Nuevamente, San Francisco es meramente una nota. we can begin to look at Espero que podamos empezar a mirarnos a nosotros mismos as como note, God willing, una nota in our own life here of con la trying to ayuda de Dios, experience incluso aquí the en love nuestra of vida, others, tratando de vivir la caridad, faith. la esperanza, la fe. In some way we can become Y de alguna forma podemos convertirnos en parte en ese cántico de alabanza que sung not just here está in heaven, siendo but here on cantado earth. no solo en el cielo, sino aquí en la tierra. Saints aren't just Los santos no son meramente figuras de plástico, flesh, los bone, santos son guts figures. figuras de carne y hueso, Churches that are important. We no spoke about the solamente basilica that houses piedras angulares de relics las of iglesias Saint que son Francis. importantes. Hoy examinamos hoy podemos ver las reliquias de San Francisco, Each one of us pero cada uno de nosotros en nuestra propia forma are so much more valuable somos mucho más and valiosos precious than any y church preciosos que building on the cualquier face of otro this earth. edificio de iglesia sobre la faz de la tierra. Even the most glorious church building Incluso el edificio más glorioso, la Basílica de San Pedro, donde tuve el privilegio de Pope Francis celebrar la misa con el Papa Francisco el Domingo de la Divina Misericordia. thinking about that Fue algo again, surreal pensar eso, poder haber estado en la misma basílica donde el Papa Francisco iba a predicar ante nosotros, la iglesia más grande en todo el cristianismo. and how beautiful it is. But Y cuán hermosa es. reality is that Pero la realidad es que each one of us, each one of cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, more magnificent in God's son mucho más magníficos ante los ojos de Dios que esa iglesia, glory and splendor. que la gloria y el esplendor de esa iglesia. Look at yourself that ¿Y ustedes se miran a ustedes mismos de la misma manera? by listening to the voice of Al Christ, escuchar a la voz de Cristo, who was the perfect quien fue el tono perfecto, la voz perfecta, al escuchar su voz, podemos empezar a seguirlo. not just begin Y no solo empezar, sino over una y otra vez the voice of Christ escuchar la voz de Cristo throughout our life. a lo largo de nuestra vida. No es una cosa Hear the voice of Christ and we que va a suceder una sola vez, que vamos a escuchar la voz de Cristo y vamos a empezar a seguirlo, sino que todos los días tenemos que afinar el oído, no solamente este oído, sino el oído de la fe. and that ray of his light Y ese rayo de su luz que entra a través de la fe y su voz
pueden disipar toda tiniebla, toda tiniebla en nuestras vidas. San Francisco es testimonio vivo de esto, que él permitió que la luz de Cristo brille en su propia vida. Y miren lo que sucedió. Miren lo que sucedió con la vida de Francisco cuando permitió que la voz de Cristo disipe su oscuridad. San Francisco intercede por nosotros para que seamos verdaderamente dignos de las promesas de Cristo. De Cristo. Nuestras necesidades